Aún resonaban los estallidos de la Segunda Guerra Mundial cuando, en 1952, surgió de las sombras de la España franquista una creación automovilística tan improbable como audaz. El Pegaso Z-102 Cúpola no nació en una fábrica de renombre, ni en una nación industrialmente respetada en el sector automovilístico. Procedía de ENASA, Empresa Nacional de Autocamiones S.A., una entidad estatal dedicada a la fabricación de vehículos pesados. Sin embargo, lo que salió de sus puertas fue un gran turismo, con líneas espaciales, comportamiento agresivo y alma políticamente cargada. El mentor del proyecto era Wilfredo Ricard, antiguo ingeniero jefe de Alfa Romeo, un hombre que había diseñado motores para Enzo Ferrari y que ahora dirigía, con implacable ambición, un intento de situar a España entre las grandes potencias automovilísticas. Ricard no solo quería un coche rápido, quería un manifiesto, y eso era el Cupola, una escultura sobre ruedas, envuelta en cristal curvado, lista para ser juzgada por un mundo que aún no sabía qué pensar de la Nueva España. Su nombre proviene de la gigantesca burbuja de cristal que cubría la cabina trasera. Cúpola, una palabra que describe no solo su silueta, sino también su extrañeza. La carrocería, fabricada por la italiana Carrozzeria Touring, se montó sobre un chasis Z-102B de construcción robusta, pero ligera. La estructura, fabricada con precisión quirúrgica, fue desarrollada para soportar la potencia bruta que se escondía bajo el capó. Un motor V8 de 2,8 litros, capaz de generar 170 caballos de vapor a 6.300 revoluciones por minuto. Para los estándares de los años 50, era un rendimiento respetable. El Cupola alcanzaba una velocidad máxima de aproximadamente 225 kilómetros por hora, más rápido que muchos modelos de Ferrari, Aston Martin y Jaguar de la misma década. Pero su impacto no solo se medía en cifras. Visualmente, el coche parecía una cápsula de ciencia ficción. La exagerada curvatura de la burbuja trasera, el perfil bajo y el morro alargado lo hacían tan inquietante como fascinante. Su debut fue en el Salón de París de 1952, donde causó asombro y confusión. Al año siguiente, fue llevado al World Motorsports Show de Nueva York. Allí llamó la atención de Rafael Trujillo, el dictador de la República Dominicana, quien lo compró y lo apodó el Dominicano. La posesión del vehículo pasó a formar parte de su espectáculo de poder personal. Tras el asesinato de Trujillo, en 1961, el Cupola entró en un ciclo de desapariciones y mutilaciones. Llegó a ser transformado en un Spider, perdiendo su característica más destacada, la cúpula. Durante décadas sobrevivió como un artefacto olvidado, hasta que fue restaurado a su forma original con una meticulosidad casi arqueológica. Hoy se encuentra en el Museo Lohman, en Holanda, silencioso, inminente. Un coche que no fue hecho para durar, pero que se niega a desaparecer. El Pegaso Z-102 Cúpola es el tipo de creación que desafía su época, su país de origen e incluso la lógica. Una cápsula de cristal perdida entre el delirio político y el sueño técnico. Si cree que ciertos coches no solo existen para correr, sino para contar historias, disfrute de este video, suscríbase al canal y considere apoyar nuestro trabajo, porque algunas máquinas no fueron creadas para ser comprendidas, fueron creadas para ser recordadas. En 1977, mientras la industria automovilística europea se volvía más pragmática ante la crisis energética, un pequeño fabricante británico decidió ignorar todas las tendencias. Panther West Winds, hasta entonces especializada en coches de lujo de aspecto clásico, presentó algo que parecía una provocación estética
y técnica. El Panther 6, un vehículo con 6 ruedas, más de 8 litros de cilindrada, 2 turbocompresores y un interior que rivalizaba con el de un yate millonario. El Panther 6 no se construyó para el mercado, sino que se diseñó para el delirio. Inspirado directamente en el Tyrrell P-34, el coche de Fórmula 1 con 4 ruedas delanteras, el Panther 6 adoptaba la misma configuración. Las 4 ruedas delanteras de menor diámetro proporcionaban mayor adherencia y frenada, mientras que las traseras, más anchas, canalizaban la brutalidad del motor. La carrocería estaba fabricada a mano en aluminio, sobre un chasis tubular de acero, con más de 4,80 metros de largo, 2 metros de ancho y solo 1,20 metros de alto. El Panther 6 parecía un cruce entre un caza y una limusina. En el corazón de la máquina descansaba un motor Cadillac IN 8 de 8 litros y 2, equipado con 2 turbocompresores. La potencia estimada rondaba los 600 caballos de vapor, una cifra absurda para la época, especialmente en un coche de lujo. La transmisión automática de 3 velocidades canalizaba la fuerza hacia el eje trasero, prometiendo una velocidad máxima superior a los 320 kilómetros por hora. Ninguna prueba oficial confirmó esta cifra, pero el mito ya estaba creado. El interior del Panther 6 era una cápsula de exceso. Aire acondicionado digital, asientos eléctricos de cuero, teléfono integrado en los reposabrazos, panel con televisión y controles electrónicos que anticipaban tendencias que solo se verían décadas más tarde. El coche ofrecía tanto un techo rígido extraíble como una capota convertible. Era un ambiente pensado para aristócratas futuristas o para millonarios excéntricos con gustos dudosos. Solo se fabricaron 2 unidades. El primer ejemplar, con volante a la derecha y asiento delantero, en forma de sillón corrido, se presentó en el Salón del Automóvil de Londres. Tenía la palanca de cambios en la columna de dirección y se vendió a un coleccionista de Oriente Medio. La segunda unidad, con volante a la izquierda y 2 asientos individuales, no se terminó hasta 1985, tras sucesivas dificultades financieras de la marca. Se vendió por 150,000 libras esterlinas, una cantidad exorbitante para la época. El Panther 6 nunca entró en producción. Era excesivo, poco práctico y profundamente extraño. Pero su existencia desafía la idea de que la ingeniería siempre debe ser lógica. A veces, la genialidad se esconde en lo absurdo. Y aunque el Panther 6 fue un fracaso comercial, su presencia sobrevive como un fantasma cromado, recordándonos que la audacia también tiene cabida en la carretera. Si también ve belleza en la locura de la ingeniería, disfrute de este video, suscríbase al canal y considere apoyar nuestro trabajo, porque ciertos coches no fueron hechos para pertenecer al presente, existen para acechar el futuro. A principios de la década de 1970, mientras la industria automovilística británica luchaba por mantener su relevancia mundial, un pequeño fabricante llamado Marcos Engineering decidió apostar fuerte. Conocida por sus coches deportivos compactos y ligeros, dirigidos a un público entusiasta, la marca decidió subvertir su propia fórmula. Así nació el Mantis M70, un coupé de 4 plazas con líneas futuristas, motor Triumph y ambiciones incompatibles con la fragilidad de su estructura empresarial. El desarrollo se aceleró. El proyecto comenzó en julio de 1969 y solo 14 meses después, el primer ejemplar estaba listo. La urgencia reflejaba la necesidad de presentar algo nuevo en medio de un mercado en transformación. El resultado fue un vehículo de proporciones inusuales,
con 4,72 metros de largo, solo 1,17 metros de alto y una carrocería extremadamente baja. El Mantis M70 parecía más un prototipo de salón que un coche de producción. La estructura estaba compuesta por un chasis tubular de sección cuadrada, sobre el que se asentaba una carrocería de fibra de vidrio, un material ligero, resistente y más barato que el acero. El motor, procedente del Triumph TR6, era un 6 cilindros en línea de 2,5 litros, instalado longitudinalmente en la parte delantera, que generaba unos 150 caballos de vapor. La transmisión era una caja manual de 4 velocidades y la potencia se transmitía a las ruedas traseras. Gracias al reducido peso de la carrocería, que rondaba los 115 kilogramos, el rendimiento era respetable para la época. La suspensión delantera utilizaba triángulos superpuestos y muelles helicoidales, mientras que la trasera recurría a un eje rígido, con brazos de arrastre y muelles también helicoidales. Un conjunto mixto que reflejaba las limitaciones presupuestarias del proyecto. En los frenos, discos asistidos delante y tambores detrás completaban el sistema. A pesar de ello, el Mantis M70 no era un coche puramente técnico, sino también un ejercicio de diseño atrevido, con faros retráctiles, líneas angulares y una presencia imponente. En el interior, la sorpresa continuaba. A diferencia de la mayoría de los coupés deportivos británicos de la época, el Mantis ofrecía 4 plazas reales y un maletero con una capacidad de 283 litros. Era un coche que intentaba unir el rendimiento con el confort, el aspecto radical con la utilidad práctica. Pero esta combinación, por muy ambiciosa que fuera, no sobrevivió al enfrentamiento con la realidad del mercado. Con un precio de 2.550 libras esterlinas, el Mantis M70 competía directamente con el Jaguar E-Type, un duelo que la pequeña Marcos no podía ganar. La marca se enfrentaba a dificultades financieras, una infraestructura limitada y problemas con la normativa estadounidense que imposibilitaban las exportaciones a su principal mercado. En 1972, Marcos Engineering entró en liquidación. Solo se fabricaron 32 ejemplares del Mantis M70. Hoy en día es una rareza casi mitológica, un valiente intento de reinventar la marca, de enfrentarse a gigantes con fibra de vidrio y ambición. Un coche que fracasó, pero que fracasó con estilo. Si también valoran los proyectos atrevidos que desafiaron al tiempo, disfruten del vídeo, suscríbanse al canal y consideren apoyar nuestro trabajo, porque hay coches que no fueron hechos para ganar, sino para resistir. En el Salón del Automóvil de Turín de 1967, rodeado de cupés curvilíneos y sedanes aristocráticos, había un objeto inmóvil que parecía haber venido de otro mundo. Largo, estrecho, con 2 capós laterales conectados por una cabina central. Su nombre era Ozzy Silver Fox, una creación que se parecía más a un prototipo espacial que a un coche tradicional. No era bonito, no era potente, pero era inquietante, porque transmitía, en silencio, la sensación de que algo peligroso podía acechar bajo su piel metálica. Ozzy, Officine Stampaggi Industriali, era una empresa italiana fundada en 1960, especializada en la construcción de carrocerías experimentales. En sus últimos estertores financieros, intentó un proyecto definitivo, un prototipo de competición pensado para la categoría B6, cuyo principal objetivo era demostrar cómo la aerodinámica podía sustituir a la fuerza bruta. El Silver Fox nació de esta filosofía, un automóvil que se acercaba más a la ingeniería aeronáutica que a la lógica automovilística.
Su estructura se basaba en el concepto bisiluro, dos cuerpos independientes montados en paralelo, conectados por una cabina central. En el lado izquierdo se encontraba el motor, un Renault Alpine de 4 cilindros y 1000 cm3, montado en posición inclinada, justo detrás del asiento del conductor. En el lado derecho se alojaban el depósito de combustible y el sistema de transmisión. La distribución del peso se calculó con obsesión. El vehículo pesaba unos 600 kilos y todo su rendimiento se basaba en la reducción de la resistencia aerodinámica y el control aerodinámico. El Silver Fox no impresionaba por su rendimiento bruto. Sus aproximadamente 80 caballos de vapor no lo incluían en ninguna lista de coches rápidos, pero la genialidad estaba en lo que lo rodeaba. El coche tenía 3 alerones distintos, uno delantero, ajustable en tierra, uno central, móvil en tiempo real y controlado manualmente, y uno trasero fijo, con frenos aerodinámicos integrados. Todo ello en 1967, en una época en la que muchos coches aún ignoraban el concepto de carga aerodinámica. El Silver Fox ya intentaba domar el aire como un elemento de conducción. Por desgracia, nunca llegó a pisar una pista. Ozzy quebró poco después de su presentación. Sin pruebas oficiales, sin pilotos, sin patrocinadores, el coche desapareció de la escena pública durante décadas, hasta que fue rescatado por coleccionistas y entusiastas. En 1997, reapareció en el Retromobile de París. En 2013, se exhibió en Goodwood. Hoy en día, descansa en la colección de Paul-Émile Bessat, un piloto que entendió el valor simbólico de ese artefacto. El Ozzy Silver Fox es un recuerdo de lo que podría haber sido. Un ejercicio de libertad técnica sofocado por la realidad económica. Un coche que nunca aceleró, pero que sigue inspirando. Si también sienten que ciertos coches no fueron hechos para ganar carreras, sino para desafiar ideas, disfruten del vídeo, suscríbanse al canal y consideren apoyar nuestro trabajo, porque hay fracasos que hacen historia. En 2008, cuando el mundo se desmoronaba en otra crisis económica global, una empresa suiza decidió ignorar por completo el clima de austeridad. Mientras la mayoría de los fabricantes intentaban recortar costes y desarrollar modelos más eficientes, Rinspeed presentaba algo que parecía una provocación contra el sentido común. Un coche sumergible. No era un concepto flotante, ni un barco disfrazado, sino un automóvil convertible totalmente eléctrico que se hundía. Literalmente. Se llamaba Scuba, escrito con Q, como una firma de excentricidad. Su creador, Frank M. Rinderknecht, no ocultaba su inspiración. La icónica escena de James Bond en La espía que me amó, donde un Lotus Esprit se convierte en un submarino, pero donde el cine se limitaba a la ilusión, Rinspeed ofrecía un funcionamiento real. El Scuba era capaz de sumergirse hasta 10 metros de profundidad y seguir desplazándose bajo el agua, con propulsión eléctrica y cabina abierta. Sí, completamente abierta, sin cristales, sin techo, sin protección contra el agua. Porque, según Rinderknecht, la seguridad en un medio sumergido solo estaría garantizada si los ocupantes pudieran salir con facilidad. Un coche sellado sería una trampa. Un coche abierto era paradójicamente la solución más lógica. La estructura del Scuba se basaba en un Lotus Elise modificado, con chasis de acero inoxidable y carrocería de fibra de carbono. El peso total rondaba los 1.300 kilos. En tierra, utilizaba un motor eléctrico con tracción trasera, capaz de generar unos 120 caballos de vapor. La velocidad máxima en carretera era de 100 km/h. En el agua, todo cambiaba.
Los motores eléctricos frontales con hélices y chorros verticales tomaban el control. En la superficie, el Scuba navegaba a una velocidad de unos 5 kilómetros por hora. Sumergido, la velocidad era de solo 3 kilómetros por hora, un movimiento casi meditativo, como si el propio vehículo exigiera respeto por las profundidades. En el interior, todo era impermeable. Asientos de polímeros técnicos, electrónica sellada, mandos estancos y un sistema de lastre que ajustaba automáticamente la flotabilidad. Los ocupantes llevaban máscaras de oxígeno conectadas a cilindros empotrados. El Scuba nunca se diseñó para la producción en serie. El coste estimado de la unidad única superaba los 800.000 euros. No había plan de negocio. No había estrategia de mercado. Lo único que había era una idea: crear el primer coche submarino funcional del mundo. Una locura técnica, una provocación filosófica. Hoy en día, el Scuba sigue siendo un artefacto solitario. Aparece ocasionalmente en exposiciones y ferias tecnológicas, pero su misión ya está cumplida: demostrar que lo imposible se puede conducir, que lo absurdo puede tener forma, y que la ingeniería, a veces, necesita dejar de responder preguntas y empezar a crear mitos. Si también cree que ciertos coches son mensajes, más que medios de transporte, entonces disfrute del video, suscríbase al canal y considere apoyar nuestro trabajo, porque hay ideas que no se miden en ventas, se miden por su audacia. 5 automóviles, 5 actos de rebeldía materializados sobre ruedas. Cada uno de ellos fue un desafío a los límites de la ingeniería, al sentido común del diseño y a la previsibilidad del mercado. No eran simples vehículos, eran ideas hechas tangibles. Y como toda idea radical, pagaron el precio del aislamiento, del fracaso comercial, de la incomprensión. Pero aún así, sobrevivieron, porque hay creaciones que no pertenecen al presente, pertenecen a la eternidad de lo insólito. El Pegaso Z-102 Cúpola, un sueño de cristal nacido del corazón de una dictadura que se atrevió a mirar a los gigantes europeos. El Panther 6, un monstruo de 6 ruedas y alma excesiva que gritó contra la lógica. El Marcos Mantis M70, con su silueta afilada y 4 plazas, tratando de ser funcional y agresivo en un mundo que no aceptaba ambigüedades. El Aussie Silver Fox, un prototipo que nunca corrió, pero cuya aerodinámica podría haber reescrito las leyes del asfalto. Y por último, el Rinspeed Scuba, que en pleno siglo XXI decidió sumergirse, no por necesidad, sino por desafío, porque para él la superficie era solo un detalle. Estos coches no fracasaron por ser malos, fueron marginados por ser demasiado atrevidos. No encajaban en las fichas técnicas ni en las estrategias comerciales. Eran excesivos, disformes, incómodos, y precisamente por eso merecen ser recordados. En un mundo en el que los coches se han convertido en electrodomésticos con ruedas, donde las siluetas se repiten, los interiores se copian y las emociones se diluyen, estas máquinas surgen como destellos en la oscuridad. Cada una representa un momento en el que alguien decidió arriesgarlo todo por una visión que no se resume en cifras de aceleración o consumo, sino en el deseo de crear algo que no existía. Porque el verdadero propósito de un automóvil, al fin y al cabo, no es solo transportar, es transformar. Un coche puede ser una cápsula de ideas, una escultura en movimiento, una metáfora sobre el tiempo. Estos 5 no cambiaron el mundo, pero cambiaron la forma en que lo vemos. Y eso, por sí solo, ya es suficiente. Si ha llegado hasta aquí, quizá también sienta que los automóviles tienen alma, que dentro de cada motor hay un latido, que dentro de cada línea extraña hay una historia que contar. Si es así,
Disfrute del vídeo, suscríbase al canal y considere apoyar nuestro trabajo, porque en este espacio lo que importa no es la velocidad, es la emoción de imaginar lo imposible y ponerlo sobre ruedas.